Queridas hermanas y hermanos de toda Venezuela, de nuevo con ustedes para que oremos juntos. Desde cualquier lugar donde ustedes se encuentren, allí nos unimos en una plegaria común. Quiero enviar un saludo de modo muy especial a las personas de la tercera edad en su casa o también en cualquier otro lugar, pero también quiero dirigirme de modo muy especial a los jóvenes entre 20 y 30 años que son el número más importante de seguidores que tengo en mi canal. A ustedes, mi cariño, mi afecto, y aquí estamos para que juntas y juntos vayamos construyendo el reino de Dios. Esta semana, el martes pasado, se cumplieron 211 años de la firma del Acta de la Independencia. Y me pregunto yo, y le pregunto a ustedes, ¿somos realmente independientes? ¿O buscamos cada día un modo para hacernos esclavos de algo o de alguien? Porque no seremos independientes, no seremos soberanos hasta que no lo seamos en lo personal, hasta que no seamos señores de nosotros mismos y señores ante el mundo, no esclavos de la industria cultural. Pidamos por esto también, por nuestras propias libertades personales, para que entre todas y todos vayamos construyendo la libertad de la patria. Comencemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión en el Espíritu esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridas hermanas y hermanos, reconozcámonos pecadores. Sobre todo yo les voy a pedir que nos preguntemos cuántas veces hemos dejado gente herida a la orilla del camino por ocuparnos de nuestros rezos, por ir apurados para llegar al templo y los hemos dejado heridos a la orilla del camino. ¿Cuánta gente he dejado yo herida por el chisme, por la calumnia o por cualquier otra cosa, por una fake news, porque en las redes yo la he difamado? Esos son heridos del camino que yo he dejado. Pidamos perdón de todo corazón por esos vulnerables, por esas vulnerables que he dejado heridos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios infinitamente bueno, tú tienes misericordia de nosotros, perdonas nuestros pecados y nos llevas a la vida eterna.
Oremos. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos ahora para que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y sus disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos las traiga, lo escuchemos y podamos cumplirlo? Ni tampoco está al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos las traiga, lo escuchemos y podamos cumplirlo? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios mío, en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir
a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de aquella posada y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Encontramos en el Evangelio de hoy a 2 personajes fundamentales. El primero es
un doctor de la ley, dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas 10, 25 al 37. Viene un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ven ustedes la primera pregunta. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ahí ya nos encontramos con la religión egoísta. ¿Qué debo hacer yo para yo conseguir la vida eterna? Es decir, para yo salvarme. Los demás no me importan. ¿Acaso no estamos nosotros también impregnados de esa religiosidad egoísta que busca solamente resolver su propio problema, su propia salvación? Pero claro, Jesús le dice, vean cómo le responde Jesús, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? A una pregunta, Jesús le responde con otra pregunta. Y claro, le responde con otra pregunta porque sabe que este señor es un doctor de la ley. Este tipo se conoce la escritura antigua, la Torá, se la sabe toda. Y él le responde, el doctor de la ley, le responde eso que siempre habrá rezado él muchas veces. Probablemente ese día en la mañana lo habría rezado en la oración de la mañana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se lo sabía de memoria. Eso lo sabía de memoria. Como nos sabemos de memoria nosotros el Padre Nuestro. Y decimos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Pero resulta que nosotros no perdonamos, sino que nos las cobramos. Así sabía él eso. O decimos, hágase Señor su voluntad, pero siempre hacemos la nuestra, no la de Dios, no lo que Dios quiere. Eso pasa con estas fórmulas aprendidas que tenemos en la religión, que después nos olvidamos del contenido y somos pura teoría. Bueno, pero aquí viene la parte más importante que yo quiero que ustedes allá, los que me siguen, le pongan atención. Vean lo que dice. El doctor de la ley, después que Jesús le dijo esto, Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. Pareciera que ahí la conversación iba a terminar. Pero el doctor de la ley, para justificarse, es decir, para quedar mejor, le hace una pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Esta pregunta me parece todavía más peligrosa a nivel religioso. ¿Saben por qué? Porque es una pregunta que yo podría decir que está, desde el punto de vista religioso, malintencionada por excluyente. ¿Y quién es mi prójimo? O sea, dime, Señor, ¿quién es mi prójimo para yo hacerle el bien? Porque a los que no sean mis prójimos, yo no les hago el bien. Dame un perfil del prójimo. Porque el que no sea prójimo, entonces yo lo dejo por fuera. ¿Me entiendes? Eso nos encanta. Ay, qué bonito fuera que nos dijeran que mi prójimo, no, tu prójimo es tu familia, tus parientes, tus hermanos. Ah, facilísimo. Tus amigos, los vecinos más queridos. Ese es tu prójimo. Eso sería lo que nos gusta a muchos de nosotros que nos diga Jesús. Resulta que Jesús no se pone a darle teorías, sino que le cuenta una parábola, y ahí viene lo mejor. Porque pone en acción a 3 personajes en la parábola. A 2 que pertenecen al círculo del templo de Jerusalén. Pertenecen al círculo de la sinagoga, son sacerdotes, un sacerdote y un levita, que se supone, se sabe en la escritura y se conoce en esto que el escriba, el doctor de la ley, lo dijo de memoria, se supone. Y al prójimo como a ti mismo, se supone que esos 2 señores lo saben muy bien. Y resulta que había un herido a la orilla del camino, un herido en la cuneta.
No dice quién era el herido no tiene nombre. Son de esas personas que nos encontramos a la puerta de un hospital, que nos los encontramos abandonados en un apartamento donde viven solos, en una casita, en un ranchito. Es ese anciano que tú te consigues por ahí, es ese joven que está ahí en una escalera, destruido por la droga, sentado, o quién sabe dónde, en cualquier encrucijada del mundo. Ahí están los heridos de la cuneta, hermanas y hermanos. Un tal estaba a la orilla de la cuneta. ¿Y qué pasó allí? Por el mismo camino venía un levita y un sacerdote, hombres del templo. Y dice que dieron un rodeo. Se hicieron los que no sabían nada, los que no habían visto, porque si lo tocaban, quedaban impuros y ellos iban camino al templo y tenían que llegar a ofrecer el sacrificio. Y si quedaban impuros, era todo un proceso litúrgico que tenían que hacer para poderse purificar. ¿Qué cosa es lo que hace la religión malentendida? La religión malentendida, ¿saben para qué sirve? Para el autoengaño, para que no pongamos por obra el evangelio. Nos sirve de excusa. Ay, señora, yo la ayudará, pero es que voy muy apurada porque tengo que llegar a misa. Cuando venga, yo la auxilio, y cuando regresa, ya se murió la señora, la vecina. ¿Sí? Yo te ayuda, yo fuera a visitar a fulano que está muy grave en el hospital y está solito, y que le falta una medicina, pero después que vaya a misa voy. Después que vaya a misa, o se te olvida, porque ya fuiste a misa y calmaste la conciencia, o si vas, ya era tarde. Entonces, dejas al herido de la cuneta, lo dejas a la orilla del camino. Pero resulta que Jesús pone en acción a un extranjero, una persona mal vista, un samaritano que no era judío, que no era del pueblo judío, diríamos hoy un ateo, uno que no tenía que cumplir esos preceptos que tenían que cumplir el sacerdote y el levita. Él no tenía problemas si se empapaba de sangre del herido, ¿me entiende? Él no tenía ese problema. Y se lo carga, le venda las heridas. Vean todo lo que hace, ¿no? Dice, un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. ¿Cómo les parece el verbo? Compadecerse. Si ustedes no, desde el punto de vista religioso, no les dice nada esto, entonces entiéndanlo desde el punto de vista de los valores. El valor de la compasión. Ustedes me habrán oído muchas veces hablar de la indolencia. Está muy de moda. ¿Y qué es la indolencia? La indolencia es una persona que no tiene compasión. O sea, ese es el modo de actuar de una persona que no tiene compasión. Cuando me contaban en estos días de un hospital en el interior del país, ¿no?, donde murió un señor porque no había una camilla. No había una camilla. En el Hospital Universitario de los Andes, en Mérida. No había una camilla. Le pongo nombre. Porque no había una camilla, dejaron morir a una persona. ¿Ustedes creen que eso es justo? Un pobre que no tiene para pagar una clínica. Y es que no había allí 2, 3 que se lo cargaran y lo llevaran dentro. Es que no había una forma de acomodarlo, aunque fuera en una sábana en el piso mientras venían los médicos y lo atendían. Dejamos morir a la gente y sin embargo seguimos llamándonos católicos, que es lo peor. La falta de compasión. ¿Qué fue, a ver, coro, lo esencial, como lo fundamental del buen samaritano? La compasión. La compasión, que tuvo compasión. Y además se cargó el herido, primero lo vendó. ¿Con qué lo vendó?
dice que con aceite y vino, ¿no? A ver qué dice Jesús. Iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino. Porque eso era normal que cargara una persona del Medio Oriente, de esa cultura, no le faltaba su aceitico y su vino. Eso era lo que tenía. Y tal vez con algunas tiras del manto de su ropa le puso, le vendó y lo montó en su mulita, en su caballito que llevaba, en su burrito. Eso era lo que tenía a mano. Con eso hizo el bien y se lo llevó. Y se acordó, además, que más adelante había una posada. Había alguien que tenía una casa de posada a la orilla del camino. Y se lo llevó para allá. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente muchas veces? Dice, no, pero es que yo no puedo porque... Sí, ok, yo no tengo posada, pero yo sí pueda que tenga un amigo que tenga una posada. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa? Yo no tengo eso, pero de repente tengo un amigo que sí pueda y tenga esa posibilidad. Él se acordó del de la posada y lo llevó allá. Y vean lo que pasa más adelante. Dice que el samaritano lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a la posada y cuidó de él toda esa noche. Y al día siguiente sacó 2 denarios, que sería lo que llevaba. Se los dio al dueño de la posada y le dijo, qué bello esto, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. El buen samaritano no lo conocía, no sabía quién era y vean cómo lo ama. Cuida de él, pero ¿no les parece hermosa esa palabra? Toma 2 denarios y cuida de él. Cuida de él. ¿Acaso nosotros nos compadecemos también de nuestros hermanos, de los que sufren así? ¿Cómo son nuestras caridades? Es capaz que si nosotros hubiésemos pasado por ahí, por ese lugar en ese momento, ¿verdad? Nosotros que nos decimos seguidores de Cristo, pues le decimos, a ver, para arrimarlo un poquito para acá, aquí tal, le pongo esta almohadita, este pedazo de, no sé, de un poco de monte, yo lo acomodo aquí a orilladito y usted espera, que por ahí viene una caravana de camellos. Nosotros lo que hacemos es, mire, por ahí viene una ambulancia. Entonces, yo llamo ahorita una ambulancia del cuerpo de bomberos, que lo recoja. Y me libero de él. Me lavo las manos y me voy. Hermanos, yo les digo una cosa. El gran problema que tenemos en el cristianismo es que hacemos unas caridades mediocres. Hacemos caridades a medias. No acompañamos el dolor del hombre herido de la cuneta, de la mujer herida de la cuneta. Nos conformamos con hacer caridades a medias en el sentido de dar de comer. No es que yo cada 15 días hago una olla solidaria. Ajá, y es que esa persona solo come cada 15 días. No, que nosotros organizamos un evento para los niños, el Día del Niño, en julio, que ya viene pronto. Y es que los niños solo necesitan es en julio. Y es que los niños no necesitan todos los días. El amor es las 24 horas y 7 por 7. Y es los 365 días del año, si somos de verdad cristianos. Necesitamos una iglesia samaritana que no dé el rodeo. A ver, iglesia institucional, iglesia de mis hermanos sacerdotes y obispos, de mis hermanas y hermanos religiosos. Necesitamos una iglesia que no dé rodeos, una iglesia samaritana, una iglesia que no le dé asco cundirse de sangre y de mugre y de sudor de los heridos del camino y recogerlos y llevárselos y con lo que tenemos, con lo poquito que tenemos, hacer algo, hacer mucho y quererlos, amarlos. Cuida de él, le dijo el buen samaritano con ese cariño. Cuida de él, como que era de verdad su hermano. Ese samaritano que no era judío y que no practicaba la religión judía, ese sí sabía lo que era amar al prójimo como a uno mismo. Él sí sabía.
Créanme que yo cuando veo y leo esta parábola, ¿a quién encuentro ahí? ¿Quién es el que está reflejado en esa parábola? El mismo Cristo. Ese samaritano es Cristo. Esa es una parábola que por otra parte Jesús pone a las religiones, a todas las religiones, las pone contra la espada y la pared. Porque el tipo que le preguntó, ¿qué hace falta para uno salvarse? Y Jesús le dice lo que hizo el buen samaritano, que no era religioso. Estamos llamados a hacer el bien, porque Jesús al final lo único que me va a decir, ve y haz tú lo mismo. ¿Se dan cuenta el verbo que usa Jesús al final? ¿Se dan cuenta? Anda y haz tú lo mismo. No le dice vaya y rece usted lo mismo. Vaya y cumpla tú con el precepto, como cumplió el sacerdote y el levita, no. Vaya y haga. ¿Qué nos indica ese verbo? ¿Ah? Acción, manos que se mueven, hombres y mujeres que nos ponemos en camino, que hacemos algo. No te quedes sentado, no nos quedemos sentados. Necesitamos una iglesia que sea, como dice el Papa Francisco, hospital de campaña, para recibir a los heridos del camino que llegan. Tú no sabes cuándo te vas a encontrar el herido. No preguntes por religión. El buen samaritano no preguntó si era judío o si era samaritano. No le importó nada. Simple y llanamente vio en él a un ser humano que necesita de mi amor. No preguntes si es negro o blanco, de qué religión. No preguntes si es, cuáles son sus preferencias sexuales, porque ahora ese es el colmo también. Entonces andan discriminando a la gente por el color, por la raza, por la religión, por el modo de pensar, por lo que sea. Hermano, y eso ha sido así siempre, ¿no? Pero hoy, con los medios, pues como que se multiplica más. Hermanas y hermanos, yo les digo una cosa. Construyamos desde cada comunidad, desde cada edificio, desde cada barrio, desde cada sector, desde cada calle, una iglesia samaritana. Una iglesia que se entere dónde están los heridos del camino, los heridos de la cuneta. Una iglesia pueblo de Dios, amorosa, capaz de entregar la vida por los demás. Esa es mi recomendación hoy, porque hoy Jesús a ti y a mí nos sigue diciendo lo mismo. Ve y haz tú lo mismo que hizo el buen samaritano. Hagámoslo del buen samaritano, hagámoslo. Hagámonos buenas y buenos samaritanos. Y no religiosos, judíos, cumplidores de preceptos que dejamos a la gente muriéndose a la orilla del camino, en la cuneta. Que así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, ahora yo les invito a que nos quedemos en silencio, que respiremos profundo y que nos pongamos delante de Jesús. Nos pongamos ahí junto al doctor de la ley que lo escucha. Que miremos el rostro de Jesús, ese rostro humilde, sencillo, esa mirada sobre nosotros, esos gestos para transmitirnos la parábola. Y cómo Él nos invita a que nos hagamos samaritanas y samaritanos, a que hagamos lo del buen samaritano. Miremos también el rostro del doctor
de la ley, tal vez un rostro de inconformidad, de molestia, porque Jesús agarra y coloca de primero al que no tenía ningún valor en aquella sociedad judía, al samaritano, porque él fue el que hizo la voluntad de Dios. Danos la gracia, Señor, de no quedarnos con caridades mediocres, hechas a medias, sin terminar. Que seamos capaces de poner todo para ayudar al pobre, para ayudar al que tengamos que ayudar. Pidamos por nuestros gobernantes, por nuestros políticos, por nuestros médicos, por todo servidor público, para que el bien lo haga completo como el buen samaritano y lo haga por amor, porque eso será lo que encuentra al final de la vida. Las puertas de la vida, las puertas del cielo, el libro se abrirá para inscribirlo en el libro de la vida, porque te pusiste del lado de ese que sufre y lo acompañaste hasta el final, hasta salvarle la vida. Y por último, te pido que te preguntes tú, que me escuchas ahora, ¿cuál es tu camino entre Jerusalén y Jericó? Porque ahí es donde están los heridos, en esa parte. Ahí es donde llegan los ladrones y los apalean y los dejan medio muertos. ¿Cuál es tu camino entre Jerusalén y Jericó? ¿Es tu lugar de trabajo? ¿Es la calle? ¿Es tu hogar? ¿Son tus vecinos? ¿Es tu barrio? ¿Es la emergencia de un hospital? ¿Cuál es tu camino entre Jerusalén y Jericó, donde están los heridos de la cuneta que nos esperan? Para que allí, desde esa cuneta, nos ganemos la vida eterna. Todo eso te lo pedimos, Señor. Danos la gracia de ser como tú, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te ofrecemos el pan, fruto de nuestro sudor. Te ofrecemos el vino de nuestro campo, el mejor para ti, Señor. El pan y el vino para ti, Señor. El trabajo de los campesinos. Te ofrecemos también nuestra alegría, Señor. En tu mesa ponemos nuestra amistad, nuestro amor para ti, Señor. Así cantamos para ti, Señor, con el canto de nuestros hermanos. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, que es nuestro Padre infinitamente bueno. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que nos ayude a crecer en amor al prójimo como el buen samaritano. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad, Señor, con esa parábola que nos has entregado, con esa enseñanza tan hermosa que nos has dejado, ¿cómo no va a ser justo y necesario alabarte y darte gracias? ¿Cómo no bendecirte, Señor, si de modo tan pedagógico nos enseñas cómo amar al hermano y de ese modo amarte a ti?
¿Cómo no bendecirte y alabarte si tú eres ese mismo buen samaritano que pasaste amando a todos, entregando la vida, haciendo el bien y haciendo muy bien lo que hacías para que nosotros te sigamos y para que hagamos lo mismo? Por eso, Señor, porque tú eres grande con nosotros, te damos gracias y te cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó la copa con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y la entregó a sus amigos y les decía: tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Cada vez que hagan esto, acuérdense de mí. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos permites reunirnos alrededor de tu mesa, porque nos permites reunirnos allá en sus hogares o en cualquier lugar donde ustedes se encuentren para celebrar la cena del Señor. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos mantenga siempre unidos a cuantos participamos de tu cuerpo y de tu sangre. Que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro hermano Francisco, y con todos los obispos de Venezuela, con todos nuestros sacerdotes, catequistas, misioneras, misioneros laicos, con todos esos que desde cualquier punto del país o del mundo, los que nos siguen a esta hora, construyen un mundo nuevo. Te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos difuntos, que se murieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo y llénanos de tu paz. Esa paz que llega a nosotros cuando por las noches vamos al descanso y nos recordamos que durante el día nos pusimos al lado de los heridos que encontramos y pudimos hacer algo por ellos. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Nos damos con el puñito un saludo de paz. Y allá en sus hogares dense el abrazo de la paz. Este es Cristo, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad.
Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día, como el buen samaritano, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero aprovechar el momento para agradecer. Siempre tenemos que estar agradecidos por la gente que nos sirve. Hoy quiero agradecerle al coro Niño Jesús, que viene del barrio Niño Jesús de Propatria, que nos han acompañado ya en otras oportunidades. Muchas gracias por ese cariño con que vienen a evangelizar con su canto. Quiero agradecerle a mi equipo, que es muy corto, muy pequeñito. Está compuesto por Nolvis en las cámaras de pre y postproducción también. Quiero agradecer allá a nuestro querido Freddy y a nuestra querida Arelis. Todos formando parte de ese gran equipo que sirve a Venezuela con este programa de la Santa Misa, infundiendo valores, sembrando evangelio, llevando siempre una palabra para construir una iglesia más hermosa, una iglesia venezolana más cristiana y un país mucho más próspero, porque si tenemos a Cristo como centro, entonces tendremos el mejor país del mundo. Muchas gracias a todas y a todos y a ustedes por seguirnos a esta hora. No olviden que en mi canal de YouTube, Entre Valores, pueden también seguir la Santa Misa en diferido cuando ustedes quieran el día domingo, a las 8, hora de Venezuela, o después. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, podemos ir en paz.